En Secretos de Guerra, 1940, la Alemania nazi invade Francia infligiendo la peor humillación que ha sufrido jamás el pueblo francés. Pero unos valientes, arriesgándose a la tortura y a la muerte, se afanan por recuperar el honor de su país y llevan a cabo una campaña de guerrillas secreta y despiadada. La cara oculta de la resistencia francesa en Secretos de Guerra. Secretos de Guerra. La resistencia francesa. A medida que la guerra ficticia de 1940 daba paso a la Blitzkrieg, las tropas nazis se abalanzaron sobre Francia. La impermeable línea Maginot, las Ardenas y luego Dunkerque cayeron rápidamente. En todas estas pruebas, el ejército francés fracasó. El gobierno se veía impotente, sacudido por una crisis política. El implacable avance de los nazis hizo miles de prisioneros en las ciudades y los pueblos que atravesaba. Los cadáveres de 100.000 víctimas salpicaban los suelos. Presa del pánico, decenas de miles de franceses abarrotaron las carreteras en dirección al sur para huir del avance alemán. La Luftwaffe atacó París. El gobierno huyó hacia el oeste. Apenas un mes después de iniciarse la Blitzkrieg, el 4 de junio, la Wehrmacht entró en la capital. Los nazis tomaron la joya de Francia con la velocidad de un cruel ladrón. La población estaba estupefacta y desorganizada. Hay un gran trauma en el ambiente. Se trata de un shock que es a la vez instantáneo y devastador. La gente no puede creer lo que les ha pasado. En lo alto de la Torre Eiffel, los nazis izan la esvástica. Las tropas germanas desfilan por los Campos Elíseos. Pero las calles estaban desiertas. La mitad de la población de París había huido, y los que se habían quedado acobardados en sus casas veían cómo la brillante luz del verano se oscurecía por la negrura de la derrota. Los actos individuales de resistencia eran un suicidio. Cualquier acción en público suponía la ejecución inmediata. Los británicos exigieron con desesperación que sus aliados franceses plantasen cara a Hitler, pero sin éxito. En Burdeos, el mariscal Philippe Pétain, el veterano héroe de la Primera Guerra Mundial, fue nombrado primer ministro. En lugar de montar una ofensiva, ofreció la rendición. Hitler aceptó la propuesta de armisticio de Pétain bajo las circunstancias más humillantes posibles. El Führer exigió que se firmase en el mismo vagón de tren en el que la maltrecha Alemania había capitulado ante Francia en 1918 al término de la Primera Guerra Mundial. La humillación no había hecho más que empezar. El armisticio dividió a Francia en dos. Las autoridades militares alemanas gobernaban en la zona ocupada del norte y el sur. La llamada zona no ocupada estaba gobernada desde la ciudad balneario de Vichy por el colaborador mariscal Pétain. En toda Francia, Pétain era el respetado salvador de la Primera Guerra Mundial. Muchos depositaban su confianza en él con la esperanza de que hiciese un doble juego y resistiera a los ocupantes. Pero Pétain eliminó de inmediato a los líderes progresistas de los gobiernos locales. Los ideales republicanos de libertad, fraternidad e igualdad se vieron sustituidos por trabajo, familia y patria.
Esos valores se asemejaban sospechosamente a la ideología fascista de la Alemania nazi. En el norte ocupado y tras la debacle de los primeros días, se respiraba un aire de calma irreal. La población estaba asombrada por los ocupantes. Las tropas se comportaban con absoluta corrección. Estábamos todos impresionados por su virilidad, su belleza y su juventud. París había cambiado de cara. Los soldados alemanes empezaron a frecuentar librerías y cafés. En las grandes avenidas se colgaban carteles en alemán, pero durante el día había cierta sensación de normalidad. Los nazis se habían puesto un guante de terciopelo sobre su puño de hierro. Todo era opresivo, pero en cierto modo normal. Las noches eran oscuras y aterradoras. Esas noches en que llamaban a la puerta. La Gestapo hacía sus rondas. Los alemanes empezaban a imponer su voluntad a la gente. Los expertos de propaganda del Reich instalaron un ministerio en París. Literatura, cine y radio rezumaban ideología nazi. Toda la prensa de la oposición quedó cerrada. Los progresos de la guerra y los fracasos del gobierno de Vichy solo se sabían de boca en boca. Era difícil establecer contacto con la oposición política. Hubo escasez de alimentos y se impuso el racionamiento. Mientras tanto, los alemanes seguían comprando lo que se les antojaba. Con la complicidad del gobierno de Vichy, los sectores industriales empezaron a abastecer a las fuerzas armadas germanas. El peso de las exigencias alemanas iba en aumento. Las zonas rurales pasaron pronto a ser objeto de requisas. Pero algunos valientes dieron la cara. Un chico de 19 años cortó los cables de comunicación de una base aérea germana. Le cogieron y le ejecutaron al instante. Los nazis se apresuraban en sentar ejemplo con todo aquel que se resistía. A pesar del peligro, algunos empezaron a desafiar discretamente a la nueva autoridad. Los operarios de ferrocarriles metían los trenes por las vías equivocadas o simplemente cambiaban las señales para confundir a los maquinistas. Pero la mayoría de los habitantes estaban aislados y paralizados por el miedo. Churchill vio la desazón de Francia y comprendió que Gran Bretaña se había quedado sola frente al agresor nazi. No contento con confiar la defensa del país a las fuerzas militares tradicionales, ordenó la creación del Servicio de Operaciones Especiales, el SOE. Alemania había ganado la guerra. En todo el continente estaba claro que Alemania había ganado la guerra. En aquel momento había muy poca resistencia en Francia y la misión del SOE era ponerla en marcha. Su tarea era crear una resistencia allí donde no existiera y apoyarla donde sí existiera. Sus agentes clandestinos penetraron en la Francia ocupada para cometer actos de sabotaje, recabar información y establecer contacto con miembros potenciales de la resistencia. Era un camino largo y lento. En 1940, según estimaciones del SOE, solo un civil francés de cada 100 estaba dispuesto a resistir. Pero el SOE no era el único grupo interesado en oponerse a los nazis. Fuera de Francia, un general desconocido había escapado a Londres. Con pocos recursos, hizo un llamamiento por la BBC al pueblo francés para que no dejase morir la llamada de la resistencia francesa. Pocos oyeron el comunicado. No estaba muy claro qué podía hacer aquel militar desde Londres. Se llamaba Charles de Gaulle. A medida que los habitantes de París se iban ajustando a la ocupación nazi, algunos empezaron a sopesar entrar en acción. Pero, ¿qué podían hacer? El ejército estaba desmantelado, las fuerzas de represión estaban por todas partes y había un gobierno colaboracionista. La resistencia se inició de modo informal. Mientras la mayor parte de la población intentaba adaptarse, otros formaron pequeños grupos. Operaban en el vacío, a menudo sin objetivos definidos. No existía estrategia a largo plazo. Uno de los primeros grupos que se formaron en París estaba localizado en el Musée de l'Homme, el Museo del Hombre. A los intelectuales que trabajaban en él les repugnaba la idea nazi de la superioridad aria. Resistieron como personas de la cultura. Se defendían contra el barbarismo, la anticultura
La cultura de la ideología fascista, que no es cultura en absoluto. Es una pseudocultura, una cultura devaluada y depravada. Los intelectuales empezaron a redactar panfletos antinazis y a montar redes por toda Francia. Establecieron escondites en España para los soldados escapados. Fueron creciendo en número y entraron en contacto con el SOE de Londres. Uno de los agentes del museo penetró en la base de submarinos de Saint-Nazaire, que había construido la Armada Germana, y encontró planes detallados de su diseño. Pero entonces llegó la tragedia. El Museo del Hombre tenía un topo. Los nazis arrestaron a 15 miembros. Por fortuna, los planos de la base de submarinos llegaron hasta Londres y la RAF. Los británicos bombardearon Saint-Nazaire, pero no consiguieron evitar la ejecución de los líderes de la red del Museo del Hombre. En Lyon, la mayor ciudad de la zona no ocupada, las cosas eran bien distintas. Se trataba de un importante centro ferroviario y zona industrial que abastecía a la máquina de guerra germana, pero no estaba totalmente controlada por los nazis. Era relativamente más liberal que París y contaba con una larga historia de actividad política. Gentes de toda Francia se apelotonaban allí. Las imprentas clandestinas sacaban periódicos y panfletos con la esperanza de fomentar la resistencia entre el pueblo. Intentan insistir en que Francia tiene otra identidad distinta de la Francia derrotada de la Tercera República. Hay periódicos alemanes por todas partes, periódicos colaboracionistas por todas partes, un montón de periódicos colaboracionistas, y tenía que haber una voz en su contra. Estos pioneros de la resistencia solían esconderse en el Trabou de Lyon, una antigua estructura laberíntica que les permitía huir y desaparecer sin dejar rastro. Henri Verneuil, un exmilitar, fue uno de los primeros en comprender que había que hacer algo. Cuando los nazis atacaron en mayo de 1940, Freinet era capitán en la defensa de la línea Maginot. Al principio confió en la petición de armisticio del mariscal Pétain, pero rápidamente cambió de opinión. No podía comprender cómo un gran hombre podía capitular de forma tan incondicional y dejar a todo un imperio fuera de combate. Hizo llegar sus dudas a sus colegas en un pequeño periódico. Pronto establecería fuertes lazos con otros militares desencantados por toda Europa. Estos lazos resultarían vitales a la hora de formar grupos de acción directa y de inteligencia. Freinet vio la necesidad de conseguir armas y contactó con los americanos en Suiza. Él les pasaba información a cambio de apoyo. A medida que su periódico se fue convirtiendo en una importante publicación diaria, lo mismo sucedía con su organización. Ambos adoptaron el nombre de Combat. Tradicionalmente, los trabajadores de toda Francia estaban organizados por sindicatos y eran famosos por su militancia. Un pintoresco aristócrata, Emmanuel d'Astier, fundó un sencillo periódico llamado Libération para llamar su atención. Su periódico se convirtió rápidamente en la mayor organización democrática de trabajadores de Francia. En sus lugares de trabajo, los miembros de Libération recogían explosivos mineros, armas y datos. Otro organizador de la resistencia en Lyon fue Jean-Pierre Lévy. Este joven abogado judío, veterano de la guerra, había leído Mein Kampf. Para él, la capitulación de Pétain ante los planes demoníacos de Hitler resultaba inaceptable. Publicó una llamada a la acción llamada Franc-Tireur, el francotirador. Bien asentado en los círculos profesionales y gubernamentales, Lévy introdujo a la clase media en un movimiento que se propagó por toda Francia. Los agentes de Franc-Tireur desarrollaron valiosísimas fuentes de información en los servicios de teléfonos y correos. Una milicia fascista de matones franceses, la Milice, tomó nota de estos grupos. Ayudados por la Gestapo, arrestaron, torturaron y mataron a miembros de la resistencia.
En Londres, de Gaulle estaba desligado de la lucha día a día dentro de Francia, pero tenía una cosa clara. Si la resistencia quería ser eficaz, debía estar unida. Le encomendó la tarea a Jean Moulin. Moulin ya era un líder legendario. A principios de la guerra fue arrestado y torturado por negarse a firmar un documento falso como miembro del gobierno. En lugar de traicionar a sus compatriotas, intentó suicidarse cortándose el cuello con un trozo de cristal. Más tarde escapó a Londres y se unió a de Gaulle. Siempre llevaba una bufanda para ocultar la herida. Cuando Moulin regresó a Francia en 1941, de Gaulle no era muy apreciado ni por los británicos ni por los jefes de la resistencia francesa. Moulin les convenció de que, a pesar de sus distintas posturas políticas, de Gaulle era la mayor esperanza para la unidad. Además, era una fuente de armas y dinero. Un grupo se mantuvo sospechosamente al margen de la refriega, el Partido Comunista Francés. Era un grupo grande y bien organizado, y entendían mejor que ningún otro grupo la naturaleza de la lucha clandestina. Sin embargo, el pacto de no agresión entre Rusia y Alemania había convertido a ambos países en incómodos aliados. Moscú ordenó al Partido Comunista Francés que se mantuviera al margen. En París, muchos miembros y simpatizantes del Partido Comunista estaban dispuestos a actuar con o sin el partido. A menudo se trataba de inmigrantes que habían acudido a Francia deslumbrados por el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Las autoridades de Vichy y los alemanes habían impuesto duras leyes en su contra. No tenían dónde ir. Una de esas familias era la de los Elek. Los padres habían llegado de Hungría con 2 hijos y una hija. Estaban decididos a mejorar su vida. No se hacían ninguna ilusión sobre la ocupación. Yo no era más que un crío, pero recuerdo que un hombre vino a nuestra puerta para enseñarnos una foto. Se veía a varios hombres desnudos atropellados por un Mercedes de las SS. Fue la primera vez que sentí terror. Sin que su madre lo supiera, Bella, con 12 años, y su hermano mayor, Thomas, empezaron a actuar. Empezamos a hacer panfletos por nuestra cuenta y los pegábamos en la calle. Casi nos meábamos encima, porque había toque de queda, y se suponía que no podíamos salir por la noche, siendo franceses, y más aún, siendo judíos. Pero las cosas fueron rápidamente a peor a principios de 1941. Los arrestos se hicieron más frecuentes. Uno de los amigos de Bella, un chico alemán de 13 años, fue deportado. Entonces, en una redada de primera hora de la mañana a cargo de la policía francesa, miles de judíos e inmigrantes fueron arrestados. Para los jóvenes hermanos no bastaba con hacer pintadas. Thomas, ahora con 16 años, envió a su hermano pequeño a la Librairie Rive Gauche, la mayor librería nazi en París, y le dijo que dibujase un mapa. Hoy en día, el edificio alberga a una tienda de ropa. Como era un niño pequeño, no levantaba sospechas. Estudié el lugar con cuidado y memoricé la planta. Luego salí justo como había entrado. En casa, Thomas había ahuecado el centro de uno de los libros de su padre, Das Kapital. Había construido una bomba. Al día siguiente, mi hermano entró en la librería y colocó el libro con la bomba oculta justo ahí. Unos momentos más tarde, el escaparate estalló en 1000 pedazos y la librería quedó envuelta en llamas. Llegaron la Gestapo y la milicia. La bomba sacudió a todo el París clandestino. La acción había alertado tanto a colaboradores como a ocupantes. Thomas fue reclutado por el MOI, el Main Ouvrier Immigré, la Fuerza de Trabajadores Inmigrantes. Este grupo de jóvenes extranjeros pronto desempeñaría un importante papel en la resistencia urbana, pero la resistencia seguía siendo débil en Francia e Inglaterra seguía luchando en solitario.
En 1941, Hitler dio un paso que tendría graves consecuencias para el Reich. Sus tropas se abalanzaron sobre la estepa rusa, rompiendo así el pacto de amistad ruso-germano. La guerra pasaba a librarse en dos frentes, e Inglaterra tenía un nuevo aliado. En Francia, el Partido Comunista, ya sin las trabas ideológicas del acuerdo entre Rusia y Alemania, entró en acción con fiereza. En París, el 19 de agosto de 1941, en un andén del metro, un oficial de la Armada germana resultó muerto de un disparo. Su asesinato anunció la llegada de una nueva organización de combate. El terrorista, coronel Fabian, era miembro del FTP, Front Tireur et Partisan, el ala militar del Partido Comunista. El FTP se unió de inmediato a la batalla y comenzó la lucha armada en las calles. Los soldados alemanes pasaron a ser el blanco de los ataques. Pero el FTP se había unido al MOI. La guerra que había pasado por alto París en 1940 estaba siendo librada ahora por un ejército de partisanos independientes. La respuesta germana fue veloz. Anunciaron que matarían a 10 franceses por cada alemán muerto. La Wehrmacht empezó por los judíos y los comunistas. León Landini luchó con el MOI. Teníamos la absoluta convicción de que estábamos cambiando el mundo. Probablemente éramos unos idealistas, pero un hombre sin ideales no tiene futuro. Teníamos tanta fe en nuestros ideales que morir por ellos parecía un precio muy bajo. En París, el FTP y el MOI se convirtieron en los adversarios más temidos por los nazis. Tras el atentado de la librería, Thomas Elleck ascendió rápidamente en las filas del MOI. Le nombraron teniente de una unidad especializada en descarrilamientos de trenes y ataques contra personal alemán. El FTP y el MOI perfeccionaron un sistema de guerra de guerrillas. En grupos de 3 se acercaban al blanco. Uno se adelantaba para vigilar, el segundo se quedaba cubriendo la retaguardia y distrayendo, y el tercero atacaba. Por razones de seguridad, los miembros de la resistencia jamás portaban armas de camino a sus atentados. Quedaban en un lugar preestablecido minutos antes y después del ataque. Un niño o una madre haría la entrega y recogida de armas. Bela Elleck lo hizo muchas veces. Yo tenía 12 años y tenía un estuche de violín donde llevaba granadas, pistolas, rifles automáticos. Con mis pantalones cortos y mis ricitos parecía totalmente inocente. Era un crío, jamás sospecharon de mí. De hecho, cuando había redadas, la policía me decía que me apartase. A pesar de su estricta seguridad, algunas secciones del MOI sufrieron la infiltración de un topo. Thomas y 20 camaradas fueron arrestados. Se celebró un juicio público. Hicieron una gran campaña de propaganda. Se aprovecharon del hecho de que eran rumanos, húngaros, italianos, españoles y judíos para decirle al público: ¿lo ven? Esto es la resistencia francesa, judíos y extranjeros. Separados de Thomas, Bela y su familia se ocultaron. Temían por sus vidas. Había pósters por toda Francia. Fue horrible. Todo el mundo hablaba de lo mismo. Estaba por todas las calles. Fue absolutamente horrible. La campaña de propaganda alemana tuvo el efecto opuesto. Hubo una ola de apoyo a los presos del MOI. Pero los Ellecks sabían lo que significaban aquellos pósters. 10 días después del juicio, Thomas y sus camaradas fueron ejecutados. Sus muertes perturbarían e inspirarían a los franceses durante muchos años. Fuera de Francia, las fuerzas aliadas invadieron Argelia el 8 de noviembre de 1942. Su estrategia era rodear a los nazis en Europa. Unos días más tarde, los alemanes entraron en la zona libre. Temían una invasión aliada por la costa sur de Francia. El gobierno de Vichy parecía cada vez más una marioneta. En Lyon, la respuesta fue inmediata.
Combat, Franc-Tireur y Libération reclutaron a más miembros y se hicieron más clandestinos aún para evitar la creciente presión de la Gestapo y la Milice. El sabotaje sistemático contra fábricas y plantas de electricidad aumentó, igual que los ataques contra los soldados nazis. El FTP-MOI envió más tropas a la región. Landini, un inmigrante italiano de 16 años cuya familia era activista contra Mussolini, viajó hasta Lyon. Allí se unió al Camagnon Liberté, un grupo del MOI compuesto por inmigrantes y judíos. Al llegar me recogieron mi hermano y otro italiano. El hombre me llevó a un lado y me dijo, ¿sabes? Aquí la cosa está muy dura. La esperanza de vida es de 3 meses. Estamos luchando contra la policía, la Gestapo, la milicia todos los días. Me dijo, si no te sientes con fuerzas, podemos comprarte un billete de vuelta. Pero yo le dije, ¿qué dices? Yo cumpliré con mi parte. Pregúntale a mi hermano. Jamás os abandonaré. Había venido a matar. Sus camaradas y él encontraron refugio en habitaciones solitarias, lejos de sus amigos y su familia. Esperaron hasta que llegaba la hora. Una de las peores cosas imaginables era ir de patrulla urbana. La tensión era insoportable. Ibas caminando por la acera y veías a un hombre que se te acercaba. Era alemán, sí, pero seguía siendo un hombre. Sentíamos mucho respeto por la vida humana, era nuestra cultura, y entonces tenías que matarle. Cuando estabas a unos 2 metros, te echabas a un lado para ponerte frente a él, sacabas la pistola y apretabas el gatillo. Veías un pequeño agujero en el estómago. Un segundo disparo, un tercer disparo, y cuando caía le disparabas en la cabeza para que no sufriera. Tras matar a un alemán, el miembro de la resistencia cogía las armas y los papeles del soldado, se alejaba y desaparecía por el Trabul. El MOI no tenía ninguna conexión con De Gaulle o el SOE. Matar alemanes se convirtió en una de sus principales fuentes de armas. Los nazis enviaron al infame Klaus Barbie a eliminar la resistencia de Lyon. Organizó ejecuciones en masa con cualquier grupo sospechoso de realizar actividades de resistencia y participó con gusto en la operación Solución Final, enviando a cientos de niños judíos a los campos de la muerte. Sádico entre los sádicos, pasó a ser conocido como el carnicero de Lyon. Para protegerse, el MOI implantó un sistema de seguridad basado en grupos de 3. Cada equipo tenía una estructura de pirámide. Solo un hombre, el jefe, conocía las direcciones de sus subordinados, pero no de sus superiores. Así, si alguien cantaba, nunca podía dar información sobre más de 2 personas y jamás podía desvelar información sobre la jerarquía de más arriba. El sistema de seguridad resultaba tan eficaz que las fuerzas germanas tenían que recurrir a métodos de tortura extremos para sonsacar información a los miembros de la resistencia, y aún así, muchos no soltaron palabra. Me arrestaron, me torturaron, me rompieron el cráneo, me aplastaron las vértebras, me partieron la nariz, me golpearon en los testículos. La gente me decía, no has hablado, eres un héroe. Y yo decía, no soy un héroe. 52 camaradas han muerto así y ellos tampoco hablaron. Si el populacho se había mostrado indiferente antes, ahora resultaba imposible evitar el peso de la represión alemana. La resistencia pasó a formar parte de la vida a medida que los nazis empezaron a quitarles más y más cosas a los franceses. A finales de 1942, la campaña rusa de Hitler tenía al ejército germano desangrándose. El invierno ruso había aplastado a Napoleón. Para superarlo, Hitler tuvo que pagar un precio extraordinariamente alto en hombres y materiales. La máquina de guerra en casa se resintió. El Reich necesitaba hombres para operar las fábricas y volvió la mirada a Francia. En Francia había muchos trabajadores cualificados. La industria francesa era la mejor del mundo y eso era lo que les interesaba a los alemanes. Querían utilizar nuestra mano de obra cualificada para fabricar productos sofisticados para el ejército alemán, sobre todo aviones y artillería pesada. El gobierno marioneta de Vichy creó el Service Travail Obligatoire, el STO,
un reclutamiento de trabajos forzosos. Enviaban a los hombres a trabajar a las fábricas alemanas. A pesar de la propaganda, fue visto como una esclavitud. Los nazis hicieron mucho hincapié en el reclutamiento de trabajos forzosos. Todos los segmentos de la resistencia animaron al pueblo a huir del reclutamiento, y muchos hombres se escondieron. En París, el MOI realizó un temerario atentado como respuesta. 3 hombres, un grupo de 3, como siempre, atacó a Ritter. Salió de su casa para subirse al coche. Un hombre se acercó, sacó una pistola y le mató. Era un golpe personal contra Hitler. El MOI había asesinado a su íntimo amigo y jefe del STO, Julius Ritter. El funeral de estado de Ritter se celebró en la Madeleine. Hitler exigió saber quién había cometido el atentado. Nunca supo que fueron 3 judíos inmigrantes del MOI. Sin embargo, la Francia ocupada aplaudió en silencio a estos anónimos defensores de la libertad. La mezquindad de Klaus Barbie tocó techo el 21 de junio de 1943. Gracias a información sonsacada, un traidor arrestó a Jean Moulin, el agente de Gaulle, en una reunión secreta. Fue brutalmente torturado durante 2 semanas y murió sin desvelar quién era ni qué sabía. Su muerte supuso un duro golpe para la resistencia, pero antes de su muerte había creado el CNR, el Comité Nacional de la Resistencia, que unió a las organizaciones no comunistas de norte y sur. Todos accedieron a usar sus secciones armadas para crear un ejército secreto. Parte de este ejército procedía del campo. Los jóvenes que incumplían las leyes de la ocupación solían esconderse en los bosques. Se llamaban los maquis, palabra francesa para matorral. Tras escapar de un campo de prisioneros de guerra en Alemania, Paul Coutet se unió a ellos. Me escapé y fui a ver a un oficial francés que me preguntó: ¿qué quieres hacer ahora? Y yo le contesté: echar a los nazis de aquí. Ya los tenemos muy vistos, ¿no? Le enviaron a las montañas. Allí encontró a desertores alemanes, españoles antifranquistas, campesinos, estudiantes, miembros de la resistencia urbana que ya no estaban a salvo en las ciudades y muchos jóvenes que huían de la nueva ley de trabajos forzosos. Los maquis surgieron de la nada, igual que la resistencia de 1940 y 1941 en las ciudades había surgido de la nada. Esto surgió desde abajo, desde las raíces, no vino impuesto desde arriba. Por toda Francia surgieron grupos rurales de entre 15 y 30 hombres. Empezaron a organizarse de forma espontánea. Antes del día D, solo había pequeños atentados, lo que llamábamos atentados de necesidad. Al llegar al invierno, no teníamos botas de esquí, y nos enteramos de que el enemigo había pedido botas de esquí para el frente ruso. Cuando las botas estuvieron listas, nos informaron y saqueamos el vagón que estaba a punto de salir. Los maquis a menudo iban sucios y no tenían las necesidades más básicas. Las autoridades de Vichy se apresuraron en tacharlos de gánsteres y ladrones. Estaba prohibido contactar con ellos, pero los campesinos los consideraban aliados. Cuando era posible, los habitantes de los pueblos les ofrecían refugio, comida y papeles falsos. A pesar de la ayuda local, los maquis estaban pobremente armados. Tenían un rifle por cada 5 hombres y un rifle automático por cada 100. No eran rival para los alemanes, de modo que optaron por atentados aislados que no supusieran un combate directo. Ansiosos por convertirse en verdaderas unidades de combate, pidieron a los aliados que les enviasen armas. Antes del envío, recibíamos un mensaje en clave por la BBC a la 1 de la tarde. Ese mensaje debía ser confirmado por la noche. Al recibir la confirmación, corríamos al campo, encendíamos hogueras y esperábamos.
Al Servicio de Operaciones Especiales, SOE, le interesaba incorporar a todos los grupos franceses en una sola fuerza de resistencia. El Servicio de Operaciones Especiales estaba ansioso por ayudar, pero no podía hacer gran cosa. Podía aportarles algo de comida, una buena cantidad de ropa y botas, y una importante cantidad de armas pequeñas. En Londres, los aliados empezaron a planificar su estrategia para el día D, invitando a los maquis y a los movimientos urbanos a participar en las deliberaciones. Pronto se intensificaron los contactos con los grupos de resistencia locales y se multiplicaron los envíos de armas. Los maquis seguían utilizando la estrategia de guerrillas, esfumándose en los bosques después de cada ataque. Atacábamos a los alemanes siempre que era posible, tanto que no se atrevían a salir por las noches. Y por el día no salían con menos de 10 coches. Pero eso nos daba igual, cuantos más fuesen, más daño podíamos causar. Los alemanes estaban furiosos. Abandonaron toda política militar y mataron civiles al azar, a veces quemando pueblos enteros. Pero los maquis no se inmutaron. De hacer algo, reafirmó su sensación de odio, de la necesidad de una resistencia para liberar estas zonas de los alemanes. Ello acercó la guerra a los hogares, desagradablemente cerca de los hogares. Animados por sus pequeñas victorias, los maquis se enardecieron. La resistencia establecida intentó incorporar grupos de maquis a sus movimientos y si bien estos grupos solían afiliarse a las organizaciones nacionales, casi siempre mantenían su independencia local. Para 1944 ya había grupos de maquis que parecían tropas regulares. Los aliados sopesaron la posibilidad de utilizarles para crear zonas liberadas dentro de Francia. Los guerreros rurales, que habían empezado como una panda de forajidos desorganizados, de repente se sintieron con poder. En la primavera de 1944 se podía respirar la fiebre de la liberación. Adelantándose a las órdenes aliadas, los maquis tomaron la iniciativa de atacar guarniciones germanas. Uno de esos intentos se dio en el Aubert. Los maquis tomaron la meseta de Montmouchet. El 2 de mayo de 1944, cientos de hombres de ciudades y pueblos inundaron la región. A principios de mayo había unos 2.700 hombres en Montmouchet. Yo tenía a mis órdenes a 1.600 hombres. Y había otros 1.500 ocultos en la reserva. Con la esperanza de ser la vanguardia del Ejército de Liberación Nacional, atacaron las posiciones alemanas infligiendo muchas bajas. Matamos a 72 alemanes. Estoy seguro porque mis hombres se llevaron sus botas. Nosotros no teníamos buenas botas. Teníamos botas de madera, zapatillas. Así que les quitamos los zapatos, 72 pares. Los alemanes se retiraron para preparar un contraataque con artillería pesada. En la segunda ronda del combate, recuperaron sus posiciones. Pero antes de sufrir una matanza, los maquis se esfumaron entre los bosques. Sus líderes esperaron las instrucciones aliadas. En la noche del 5 de junio de 1944, la BBC envió un mensaje en clave. El mensaje era sobre la invasión. Decía, ¿qué les parece la manzana dulce? Así que intensificamos los sabotajes. Los alemanes ya no podían moverse a ninguna parte. El 6 de junio, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía. En unos días, los miembros de la resistencia sabotearon más de 8.000 kilómetros de vías de tren, retrasando así el abastecimiento germano de hombres y materiales al frente. Para los aliados era una ayuda vital, fruto de largos años de preparación. En la montañosa región de Vercors, en el sureste de Francia, se habían amontonado miles de maquis. Muchos la consideraban su fortaleza natural. Corrían rumores de una base aliada en la meseta, el Plan C. Quizás hasta el mismísimo de Gaulle regresaría a Francia por Vercors. Los alemanes atacaron y fueron rechazados. Los aliados enviaron ametralladoras y municiones.
El 14 de julio, el día de la Bastilla y día de la independencia francesa, aparecieron más aviones aliados. Hubo un inmenso envío por paracaídas aquel día, todo banderas en blanco, azul y rojo. Y esas banderas llegaron al suelo y fue un momento de un júbilo tremendo. Convencidos de que era una señal de que el plan C pronto se llevaría a cabo, los maquis consideraron la región liberada y proclamaron la República de Vercors. La BBC emitió la noticia y los maquis esperaron a los aliados en el terreno que habían preparado. Entonces, por encima de las montañas, aparecieron unos planeadores. Los jóvenes soldados corrieron a recibirlos. Los jóvenes que miraban al cielo creían que eran aviones aliados. Fue todo tan rápido. Tardaron solo 12 segundos. Más de 500 hombres de las SS se enfrentaron en combate a los maquis escasamente armados y los derrotaron con rapidez. Eran la punta de lanza de un ataque alemán respaldado por 20.000 hombres. Masacraron a los restantes 3.500 maquis y destruyeron los pueblos de Vercors. Como ejército de a pie, no eran rival para los alemanes. Los aviones aliados del Plan C jamás existieron. En junio y julio de 1944 se libraron feroces batallas en Normandía. A medida que avanzaban las fuerzas aliadas, los alemanes intentaban llevar recursos al frente. Los grupos de resistencia urbanos y rurales los acosaban en todo momento. Hitler ordenó a su unidad de élite, Das Reich, que subiera desde el sur, pero perdieron días cruciales bloqueados por puentes y vías de tren saboteadas. A las afueras del pueblo de Oradour-sur-Glane, los maquis capturaron a varios alemanes en un ataque, pero uno consiguió escapar y regresar hasta el cuartel general de Das Reich. Una unidad de la división acudió al pueblo. La vida era muy normal en Oradour-sur-Glane. Tan tranquila era que cuando llegaron los alemanes, todos salieron de sus casas a ver las tropas. Los tanques entraron en el pueblo mientras 2 soldados alemanes pedían amablemente a los habitantes que desalojasen sus casas. Llevaron a más de 600 habitantes a la Plaza Mayor. Allí separaron a las mujeres y los niños de los hombres. Llevaron a las mujeres y los niños a la iglesia y metieron a los hombres en un granero. Los nazis montaron una ametralladora. Hasta entonces no había habido ni un solo tiro en el pueblo. Fuera, la música de Wagner sonaba a todo volumen. Entonces empezaron a dispararnos. Los camaradas me cayeron encima gritando y entonces comprendí que lo que querían era matarnos. Yo no dejaba de pensar, no estoy muerto, no estoy muerto. Los alemanes inspeccionaron los cuerpos de cerca y dispararon contra los que aún estaban vivos. Uno de mis amigos estaba tirado encima de mí. Le dispararon. La bala le atravesó la cabeza y me dio en el muslo. Su sed de sangre no había quedado saciada aún. Cubrieron la pila de cadáveres con paja y le prendieron fuego. En la iglesia, las mujeres y los niños corrieron similar suerte. Primero una granada y luego el fuego. Cuando me alcanzaron las llamas, me quemaron el brazo y el pelo. Pensé que debía largarme de ahí, aunque estaba convencido de que me matarían en el acto. Tuvo suerte. Los alemanes se habían ido. Solo una mujer y 5 hombres sobrevivieron a la masacre. Robert Bras escapó para unirse a los maquis.
Poco después del día D, las fuerzas de Gaulle llegaron procedentes de Londres para hacerse cargo de la resistencia unida. Los maquis estaban integrados en una estructura nacional llamada FFI, Fuerzas Francesas del Interior. Por primera vez desde el armisticio de Pétain, un general francés al mando de tropas francesas se enfrentaba a los alemanes sobre suelo francés. El 16 de agosto de 1944, los aliados lanzaron la operación Junque, invadiendo el sur de Francia. Los maquis desempeñaron un papel importante en la invasión. Los aliados habían previsto que tardarían 90 días en llegar a Grenoble, pero llegaron en tan solo una semana. Los saboteadores y las guerrillas habían hecho bien su trabajo. La guerra casi había terminado. Capturamos a 22.000 prisioneros alemanes. Pero no querían rendirse a nosotros, los maquis. Tuvimos que buscar a un americano para que firmase los papeles. La verdad es que muchos alemanes del sur se rindieron con gusto, pero siempre intentaban rendirse a un soldado aliado, ya que ello formaba parte de las reglas de la guerra. No se rendían a las guerrillas o a los libertadores de cualquier clase. En París empezaron a aparecer pósters que animaban a la gente a prepararse para la liberación. Pero dentro de la propia resistencia había un debate. ¿Debían esperar el apoyo militar de los aliados o debían arriesgarse a una masacre en un levantamiento por su cuenta? En Varsovia, varias semanas antes, se había producido un intento de levantamiento. La reacción alemana fue abrumadora. La ciudad quedó arrasada. El comandante supremo de las fuerzas aliadas, Dwight Eisenhower, quería saltarse París en su avance hacia el Rin. Ike opinaba que la capital tenía escaso valor militar y no quería a sus tropas empantanadas en combates callejeros. Pero los acontecimientos se le escapaban de las manos. Durante todo el verano se habían producido huelgas y choques aislados entre los libertadores y los alemanes por toda la capital. El 19 de agosto de 1944, las organizaciones de resistencia dentro de la policía parisina tomaron su propio cuartel general frente a Notre-Dame, al otro lado del Sena. Era el primer paso hacia la insurrección violenta. En las profundidades de las catacumbas, el coronel del FTP-FFI, Roll Tanguy, acudió a su puesto de mando secreto. Se puso en contacto con todas sus unidades de París y estallaron los enfrentamientos por toda la ciudad. La población, que había observado impotente cómo los alemanes tomaban París, se echó a las barricadas repartiendo armas para todos. Los feroces combates se prolongaron durante días. Los insurrectos tenían valor, pero carecían de la artillería pesada de la Wehrmacht. La victoria parecía lejana y se esperaban muchas bajas. De Gaulle por fin convenció a Eisenhower para que desviase sus tropas a París y así evitar un baño de sangre o quizás una insurrección comunista. El 25 de agosto de 1944, el viento de la guerra al fin llegó a París. Con cierto retraso, el general Leclerc y su segunda división armada entró en la capital. Pronto los tanques franceses ocuparon sus posiciones. El día inevitable había llegado y los alemanes se rindieron. Hubo 20.000 presos y 2.500 muertos. En París, los miembros de la resistencia localizaron a los últimos nazis y franceses pronazis, persiguiéndoles por todos los rincones. En total, el FFI había perdido casi 1.000 hombres, más de 500 civiles habían muerto, pero París era libre. Los americanos habían considerado la posibilidad de instaurar un gobierno militar de ocupación, pero de Gaulle se las había arreglado para lograr la unidad entre todas las organizaciones de resistencia. Era la cabeza de Francia. Triunfal, de Gaulle desfiló por los Campos Elíseos. El público estalló de júbilo. Iba seguido por un ejército francés que le otorgaba legitimidad. Estaba compuesto por patriotas que habían luchado desde la clandestinidad con unas penurias enormes.
Eisenhower dijo que la contribución de la resistencia había sido equivalente a la de 5 divisiones de hombres. Surgió de la tierra y de la derrota, y creció entre aquellos que compartían la visión de una Francia patriótica y libre, la patria republicana de la libertad, fraternidad e igualdad. A medida que se acercaban al Arco del Triunfo, iban poniendo fin a una larga marcha, llena de humillaciones, sufrimientos y agonías. Cada paso de esa larga marcha les acercaba más aún a la dignidad y el orgullo nacional que habían perdido en 1940. Francia estaba lista para recobrar su honor. Muchas tropas de muchos países lucharon y murieron para liberar las tierras de Francia, pero fue la resistencia la que liberó su espíritu.